En un recipiente con agua se pone a flotar un barco, tal como se observa en la imagen. Vemos un barco en un recipiente, hay agua y el barco flota. El barco flota porque hay un equilibrio entre dos fuerzas, ¿sí? Lo único que se debe saber para responder bien esta pregunta es lo que el gráfico me está indicando. Hay dos fuerzas que están en equilibrio. Una fuerza que va hacia abajo es el peso del barco. El barco tiene peso, el barco pesa y el peso del barco va dirigido hacia abajo. El barco tiende a caer, pero hay un empuje que es la fuerza que el líquido ejerce sobre el barco y estos dos están en equilibrio. Por eso el barco flota. Entonces hay que partir de eso para poder acertar la pregunta. La pregunta dice, sabemos que los cuerpos con menor densidad que el agua flotan en ella. A pesar de lo anterior, el barco no se hunde en el agua porque, a pesar de lo anterior, el barco no se hunde en el agua. Los cuerpos con menor densidad que el agua flotan. Sin embargo, los barcos generalmente son hechos de materiales metálicos que son más densos que el agua. ¿Por qué el barco no se hunde si es más pesado que el agua? Es más denso. Es más denso el material del barco que el agua. ¿Por qué no se hunde? Entonces ya con las flechas que están arriba, la azul y la roja, encontramos una explicación. La opción A, ¿qué dice? La opción A dice, el empuje del agua es igual al peso del barco. Dijimos que hay equilibrio. El equilibrio quiere decir que el empuje sostiene al peso. Los dos son iguales. La opción B dice, el peso del barco es superior al empuje del agua. Si el peso del barco fuera superior al empuje del agua, el barco se hunde. C, está fabricado con un material menos denso que el agua. No es necesario. Los barcos tienen que estar fabricados de materiales fuertes. Generalmente son metales y los metales son más densos que el agua. Entonces la opción C tampoco es correcta. La opción D, el empuje del agua es superior al peso del barco. No, están en equilibrio, quiere decir que son iguales. Si el empuje fuera superior, entonces el barco se va hacia arriba. Si la fuerza de abajo hacia arriba es mayor que la de arriba hacia abajo, entonces podríamos pensar que el barco se va hacia arriba. O sea, que el barco trata de flotar más, de irse hacia arriba, si el empuje llegara a ser mayor. Pero no, en el momento que el barco está flotando en el agua, las dos fuerzas son iguales, el empuje y el peso. De manera que la respuesta correcta a esta pregunta, para irlo sabiendo desde ya, es la A. Cuando un cuerpo flota, el empuje del líquido, en este caso del agua, es igual al peso del cuerpo, en este caso el peso del barco. La respuesta correcta a esta pregunta es la A.